Después la subo en el aula. Como les decía respecto de los estudiantes, no es solo pensar en la edad que tienen, más o menos el nivel social, cultural del que provienen, a tener que empezar a ver qué es lo que saben hacer, qué es lo que no saben hacer, cómo aprenden, qué dificultades tienen. Es que es importante contactarse con los docentes de los distintos espacios donde ustedes van a producir el material, porque obtienen información acerca de sus dificultades. Entonces, si nosotros sabemos que nuestros estudiantes tienen dificultades con la lectura, o pocas competencias vinculadas o poco desarrolladas las competencias vinculadas con la expresión oral y la expresión escrita, tenemos que pensar si dentro de nuestros objetivos no nos proponemos fortalecer esas competencias. Por lo tanto, ¿en qué va a impactar si yo me propongo eso? Les pregunto a ustedes. En el tipo de material que vamos a realizar y en las actividades también. En las actividades fundamentalmente, claro. ¿Por qué? Porque si mi debilidad, me refiero a la debilidad de los estudiantes, es la expresión oral y ellos se estamos formando, poniendo el caso que tomaron una asignatura de la Universidad de Ciencias de la Educación y poniendo el caso ese, van a ser docentes, la habilidad de la comunicación oral es importante. Entonces, van a ver que no son objetivos directamente relacionados con lo conceptual, sino que hay mucho de procedimental, de competencias que se tienen que traducir en los materiales, en el tipo de actividades que propongamos. Si la gran dificultad está en la escritura, no le pidamos una monografía o un trabajo escrito de 20 carillas. Empecemos con pequeñas intervenciones, con pequeñas producciones que pueden llegar a ir, para que puedan ir ejercitando esa competencia que la tienen poco afianzada. ¿Sí? Si la comunicación oral es el problema, existe formas de proponer actividades a través de un podcast, de un video o de el examen oral o esto de poder proponer actividades en el aula virtual en el aula virtual, no, en una plataforma de videoconferencia para poder proponer la discusión, o si fueran presenciales también esto de poder armar debates, que aprendan a fundamentar lo que proponen, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense, vuelvo a la idea. El eje central de toda nuestra producción va a ser siempre el estudiante. Por lo tanto, este conocimiento que yo les estoy planteando, este detalle de poder decir cómo estas palabras que estoy utilizando son accesibles a este estudiante, estas actividades que estoy proponiendo son realmente desarrollan alguna de las competencias que quiero fortalecer, están vinculadas con lo que saben y lo que no saben hacer. ¿Qué es lo que sabe hacer bien ese estudiante? Y hacer uso también de ese saber. Nuestros estudiantes hoy por hoy, la mayoría maneja las tecnologías. Maneja las tecnologías para aprender, maneja las tecnologías para usarla para su futuro desarrollo, práctica profesional, o maneja las tecnologías para la parte social, relacional, de interactiva o de buscar información. Entonces, ese es otro análisis que tenemos que hacer y hacer uso de esa información para lo que va a venir después en términos de materiales, de decisiones. ¿Están? Cuando ustedes armen el proyecto, que yo ahora después de la clase les subo en el aula, la estructura que tiene que tener este proyecto es la parte más formal, si se quiere decir, de todo lo que vamos a ir realizando en esta clase, en esta materia. No solo entonces el contexto, el nombre de la institución, por supuesto, el año de la materia, el año en que está ubicada la materia,
esto impacta directamente en el tipo de material que pensemos. No es lo mismo pensar una materia para un trayecto de formación que está ubicado en primer año a pensar una materia en el último nivel, ¿no? Hay un montón de saberes, un montón de cuestiones que inciden en cómo podemos pensar el material a partir de eso. Les decía, entonces el contexto, la institución, la materia, el año, y aquí viene fundamentalmente el destinatario, ¿sí? Caracterizar a ese alumno, caracterizar a ese alumno en estos términos. Discutan mucho en el interior de su grupo respecto de estas características. Vean si pueden, vean si pueden contactarse con algún docente responsable o de que forme parte del equipo de cátedra de esa la materia en la que van a desarrollar y pregúntenle cuáles son las principales dificultades que tienen sus alumnos, eh, cuáles son las principales trabas, qué saben, qué no saben, qué saberes no traen, porque esa es información que en forma de narración, de descriptiva, que lo van a hacer en ese punto de destinatarios, les puede dar el insumo del que estamos hablando. ¿Estamos? Eso se entiende. Piensen que nosotros vamos a tener siempre ahí haciéndole como una lucecita roja que nos va indicando el destinatario, el estudiante, el estudiante. ¿Está? Para todas las decisiones que tomemos respecto de los materiales. ¿Alguna? Profesora, día, Sí. una consulta. En caso de educación a distancia, ¿se podría proponer algún formulario con algunas preguntas específicas para conocer a ese destinatario de la propuesta? A ver, ¿a qué te referís con educación a distancia? Bueno, pues nosotros tenemos la plataforma por donde el aula virtual, digamos. Hay profesores en época de pandemia que durante 2 años prácticamente no nos vimos. Que cómo puede, por ¿Qué ejemplo, en materia esos vas a casos, tomar vos? ¿Qué materia vas a tomar para una desarrollar? materia de la universidad, de la carrera de humanidades, supóngase. Bueno, no es necesario en ese caso que ustedes, porque no siempre vas a tener, si podés hacer un cuestionario pero no siempre lo vas a poder hacer. Cuando vos diseñás una carrera, por ejemplo, voy a dar el ejemplo de la maestría en educación virtual. Cuando nosotros pensamos la maestría en educación virtual, uno piensa que el sujeto que va a cursar esta carrera es un sujeto que tiene que tener un título de grado, ¿sí? Por lo tanto, ya ha transitado por la universidad o por los institutos de educación superior. ¿Estamos? Entonces ya tiene una formación inicial que se supone que le da un, un bagaje de conocimientos y de vinculados no solo con los conceptos, sino con esto del que les decía yo de habilidades y procedimientos para acceder al conocimiento, para construir conocimiento. Por otro lado, ese estudiante como requisito para poder acceder a la carrera tenía que tener experiencia docente, con lo cual ahí ya hay un dato de si tengo experiencia docente es porque di clase, fui adscripto, tutor, conozco lo que es pensar en una planificación didáctica, se supone. Em, ya te escucho, Augusto. Eh, conoce, eh, sabe cómo trabajar, sabe. Tuvo la experiencia de trabajar con estudiantes, con contenidos, con planificar, con seleccionar, etcétera. Entonces, uno parte, no tiene 18 años, porque si tiene un título universitario es porque ya tiene por lo menos 22, 23 años. Entonces, esos son datos que a nosotros nos van a ir permitiendo poder pensar el tipo de actividades, el tipo de preguntas, hacia dónde encarar las propuestas, qué tipo de ejemplos se pueden utilizar en el marco de esa actividad. ¿Sí? Te escucho, Augusto.
querías ¿Cómo le va, preguntar profe? algo. Sí, te quería hacer una consulta. Y por ejemplo, el, la carrera que habíamos elegido nosotros está ubicada en un instituto del interior de Resistencia. Tiene la particularidad de que se abre cada 2 años una corte. Eso también lo tenemos que analizar por ahí, porque a mí me pasa que son muy distintos los grupos que hay de una corte y la otra. Augusto, ahí No vos sé si... tenés un problema también. Eso lo puedes poner en el contexto, ¿viste? Porque ahí tenés un problema. Si cada 2 años se abre una corte, lo más probable es que vos tengas en tu cursado de la materia X alumnos de la corte anterior que no aprobaron. Claro, y eso también es una dificultad porque si no aprueban, básicamente pierden 2 años. Exacto, entonces tenés un estudiante que ya transitó por ese espacio, que ya conoce las actividades, los recursos, por algo no la pudo finalizar. Entonces, te puede servir para dos cosas te puede servir. Como insumo para decir, bueno, ¿qué es lo que no pudo comprender ese estudiante respecto de la materia, de los contenidos que tienen que desarrollar? Pero a su vez también te puede llegar a complicar porque vos decís, pucha, yo le di que analice la película X, por ejemplo. Voy a decir un ejemplo burdo como para que... Ahora, este estudiante ya la analizó. Ahora, no voy a seleccionar dos películas distintas para que un estudiante tenga Claro, una actividad diferenciada, porque no me va a dar para pensar hasta dónde llegó, qué cumplió, qué no cumplió, para pensar en una propuesta diferenciada. Entonces, si son muchos los recursantes, capaz que tengo que cambiar los recursos que utilizo o los casos, por decirle, que utilizo para el desarrollo de las clases, por ejemplo. ¿Sí? Em, o, pero fundamentalmente a mí me parece que lo más rico ahí es poder decir, bueno, a ver, en un diálogo con el profesor o con el responsable, o inclusive con el mismo estudiante, si es posible, pensar, a ver, qué es lo que no comprendió de la materia, cuál fue la dificultad que tuvo para poder avanzar, por qué no la pudo finalizar. Entonces nos da el insumo para tomar decisiones. Producir materiales educativos es complejo, porque todo esto que nosotros estamos hablando que parece pavada, cuando tenemos que ponernos a redactar los contenidos, a redactar la consigna, a seleccionar los recursos que vamos a utilizar para las actividades como complemento, etcétera, ahí se vuelve difícil la cuestión. Entonces, creo que todos estos datos que nos puedan a nosotros dar pistas hacia dónde avanzar son importantes, ¿sí? bien, gracias, profe. ¿Alguien que quiera comentar acerca de esto? Creo que es importante que ustedes, a medida que vamos hablando de estos temas, ya vayan haciéndose una idea de ir pensando, ver en cómo opera este destinatario, ¿sí? Bueno, eh, ni hablar si estamos pensando en que es totalmente a distancia nuestro material. Ahí me sumo, Lilia, a lo que vos planteabas. Em, Cuando es a distancia, podemos tener información de ese estudiante de alguna asignatura anterior que hayan cursado. Si es la primera experiencia, más que aquellos datos formales que solemos tener que provienen de los formularios de inscripción, no vamos a poder obtener. Me refiero en este caso a datos que tienen relación con esto que te decía, ¿no? Egresados, con alguna formación, etcétera, ¿sí? Em, Así que bueno, eso por un lado. ¿Estamos?
Seguimos con el otro punto. Nosotros ya más o menos definimos nuestro destinatario. Ahora vienen los contenidos. Ustedes hicieron en el prototipo inicial, que ese no quiero que lo modifiquen para nada, el que está en el aula, ese tiene que ser para nosotros nuestro primer borrador. Vamos a agregar después de esta actividad, que va a ser de alguna manera el primer parcial, por así decirlo, donde ustedes van a tener que completar ese documento con todos estos datos que estamos conversando. Vuelvo a compartir el Power. Perdón. Se me va, no sé por qué. No, ahí me está compartiendo cualquier cosa. Esperen, un segundito. Me gusta verle la cara a todos, entonces por eso suelo salir del Power. Em, Les decía que, esperen que voy a poner así, entonces veo. ¿Ahí ven ustedes la pantalla? Sí, profe, se ve bien. ¿A quiénes Bien, dice? bien. Em, Cuando ya estamos en el que vamos a ver los contenidos. Les estaba diciendo que tenemos que vincularlo con ese prototipo. Nosotros acá vamos a seleccionar los contenidos de 2 unidades, ¿m? Dentro del programa de la materia sobre la que vamos a trabajar. ¿Estamos? 2 unidades. ¿Por qué? Porque es importante pensar cuando armamos materiales en que haya coherencia, haya integración, haya alguna vinculación, inclusive hasta alguna actividad que va compleja que se vaya construyendo, desarrollando, ampliando, profundizando unidad con unidad, ¿sí? Fíjense ustedes que si vamos al caso, nosotros en la materia, en realidad la actividad es una sola, ¿eh? Es producir un material educativo. Ahora, todos estos pasos que estamos haciendo desde empezar con el prototipo, que fue un primer pantallazo para decirnos, a ver, ¿con qué llego? ¿Qué tengo? ¿Con qué empiezo? ¿Cómo lo pensaría? Después, comenzar a desarrollar los temas de las distintas clases para poder llegar, no. Ahora, eso que yo pensé inicialmente, tengo que modificarlo por esto, por esto, por esto. Esta parte del contexto es la que a mí me brinda el encuadre en el que se va a enmarcar esa materia. ¿Estamos? Bueno, vamos a seleccionar los contenidos. Si nosotros fuéramos dueños de nuestra cátedra, podemos llegar hasta a incluir algunos temas, quitar algunos temas, siempre que respetemos, por supuesto, los contenidos mínimos establecidos en el programa, la planificación o el plan de esa carrera o de ese curso, etcétera, ¿no? De lo contrario, tenemos que tomar los contenidos que hemos seleccionado de las unidades que hemos seleccionado. ¿Estamos? Para el caso de nuestra materia, en la que no vamos a desarrollar, no vamos a presentar más que al interior de nuestra cátedra, entre nosotros, si ustedes ven la necesidad de quitar o agregar, háganlo. Ahora, si lo hacen, es porque tienen fundamentos para hacerlo. ¿Estamos? Entonces, ahí recuperen ustedes desde currículum a ver cuáles fueron las decisiones que tomaron para quitar o agregar contenidos. ¿Está? Fíjense que nosotros en la filmina anterior hablábamos del estudiante. Hay saberes que están puestos en la unidad 2 de mi programa que requieren de ciertos conocimientos previos que mis estudiantes no tienen. Entonces yo sí o sí voy a tener que introducir la unidad 2 con estos saberes. ¿Por qué? Porque de lo contrario no hay forma
de que se construya el conocimiento a partir de eso. ¿Se entiende la idea, chicos? Entonces, fíjense que permanentemente vamos tomando decisiones. ¿Está? Bueno, significatividad lógica y psicológica. Esto ya lo han visto en evolutiva, en didáctica, en currículum. Es decir, vinculado con la complejidad, vinculado con la coherencia, etcétera. ¿Sí? Entonces, tiene que también ustedes plantear cómo organizan los contenidos en el marco de esas unidades, en el marco de las actividades y del material que van a proponer, teniendo en cuenta esta cuestión. Algo que tiene de interesante y positivo em, la producción de materiales es la posibilidad de actualizar los contenidos. No actualizar los contenidos en sí mismos, porque, a ver, si vamos a hablar no me acuerdo en este momento de las materias, em, los métodos, había un grupo que iba a trabajar con la comparación de las teorías, que hablaban del método Montessori, no me acuerdo. ¿Eh? Sí, bueno, no importa. Si van a trabajar con esos contenidos, el contenido en sí posiblemente no sea un contenido actual. Estamos hablando de historia, por ejemplo. Pero sí la forma de abordarlo puede ser actual. Los recursos que utilizamos pueden ser actuales. Puedo utilizar algún texto o algún artículo o algún video que analice esa problemática, esa temática desde una perspectiva más actual. ¿Estamos? Entonces, no siempre vamos a presentar el contenido como algo sumamente actual, porque, por ejemplo, el tema de la historia o las teorías generalmente son generadas en otras épocas históricas, pero su abordaje puede ser actualizado. ¿Estamos? Fíjense, actual, acorde a las competencias, acorde a las características, acorde a la edad, acorde a los intereses de nuestros estudiantes. No es lo mismo pensar, desarrollar conceptos vinculados a una etapa histórica o personajes que han elaborado teorías, etcétera, filosóficas, pedagógicas, lo que fuere, para un grupo de ingresantes a la universidad, que desarrollar esos mismos contenidos para una carrera de posgrado. Los intereses son diferentes. El estudiante es adolescente, joven adolescente que ingresa a la universidad, tiene como cierto desinterés por la historia y aquello que pasó y cómo impacta en el presente. Es como que no logran ver la importancia y el impacto de la historia en las decisiones actuales. En cambio, el adulto que ya ha transitado por carreras se valora muchísimo lo que ha sucedido antes, la historia, para comprender los procesos actuales, ¿sí? Entonces, fíjense cómo en este caso la edad podría incidir en la forma en que organizo el material a partir de esto de actualidad y vigencia. ¿Se entiende la idea? Pregunta, Cecilia, te escucho. Bueno, profe, en mi caso, con mis compañeras habíamos pensado hacer una actualización académica en lo que es la didáctica y en torno a esto de la actualidad, la vigencia y lo que es la teoría y la práctica, pensábamos hacer lo que sería un trabajo integrador final
en función de un análisis de su práctica docente, como para ver cómo esto se va integrando o esta didáctica se evidencia en su práctica. Entonces sí estaría como más, sí iría por ahí la idea. Ustedes van a... Sí, puede ser, porque vos ahí estás hablando de la vigencia de la didáctica en las Ujú. prácticas, ¿no? Eso es lo que Sí, me decís. Bueno, sí, sí, esa sí. vigencia está vinculada a que no, la didáctica no es una cuestión teórica, sino que es algo que está presente y que ustedes acá lo van a vivir en carne propia permanentemente en todas las decisiones que tomamos respecto a una práctica de enseñanza. ¿Se Mm, entiende? Es decir, sí, el hecho de pensar en los contenidos, pensar en el alumno, pensar en los objetivos, pensar en el tipo de actividades son decisiones didácticas para poder producir un material, bien. decisiones didácticas para poder llevar adelante una clase. Entonces, tiene vigencia, ¿eh? Tiene vigencia. Y fíjate que ahí me voy a aprender de algo que dijiste. ¿Cómo esas decisiones que tomemos respecto de los contenidos, de las actividades, que ya lo dije en la clase anterior, tienen perfecta vinculación con las concepciones que tenemos acerca del contenido, del sujeto que aprende, porque es el proceso de enseñanza, etcétera. Entonces, vamos a ver, si nosotros nos quedamos con una estructura tradicional de contenidos, con una lógica propia de que puede ser propia de la disciplina o eh, del profesor responsable que elaboró el programa, ¿no? Nos quedamos con actividades tradicionales que fortalecen y fomentan la repetición, la reproducción, la memoria. Nos quedamos con recursos que no vinculan ese conocimiento con la práctica futura del estudiante, con que no necesariamente tiene que repercutir directamente en la práctica. Pueden ser contenidos que fortalecen y me permiten desarrollar competencias que después me van a ser útiles para otras cosas. Entonces, fíjense cómo, según cómo piense ese contenido, esas actividades, ese sujeto, también repercute en las decisiones que voy a ir tomando en términos de concepciones más tradicionales, menos tradicionales, más actuales de la enseñanza y del aprendizaje. Si yo pienso que voy a trabajar con un sujeto estudiante totalmente pasivo, voy a pensar en una secuencia. Si yo pienso que mi sujeto va a ser partícipe, crítico, curioso, eh, es otra cosa. Que puede construir con otros, es otra cosa. ¿Estamos? Entonces, fíjense cómo ya nos va a ir, vamos a ir poniendo en evidencia todas esas concepciones que tengamos de nuestros estudiantes a medida que vayamos tomando las decisiones respecto de concepciones del estudiante solamente no, nuestras concepciones previas acerca de lo que es la educación, los procesos de enseñanza, a medida que tengamos decisiones respecto de todos los aspectos que vamos a ir considerando. ¿Estamos? Bueno. ¿Se va entendiendo la idea entonces? ¿Sí? Seguimos. Sí, profe, Integración, perfecto. integración teoría práctica. Esto es clave. Si nosotros vamos a armar materiales, tomemos, ¿no?, el trabajo de ir ya haciendo la vinculación. ¿Sí? De lo contrario, siempre la dejamos en manos del estudiante y muchas veces no se produce esa relación. Entonces, esa integración teoría-práctica puede darse a partir de ejemplos que usemos para el desarrollo de los contenidos, puede darse a partir de las actividades que propongamos,
puede darse a partir de los casos que utilicemos, etcétera. ¿Estamos bien? Equilibrio entre lo procedimental, lo conceptual y lo actitudinal. Hoy hablábamos de que nuestros estudiantes no tienen, no tienen, estoy exagerando como para que podamos después tomar las decisiones, obviamente, ¿no? No tienen competencias para la lectura, no tienen competencias para la expresión oral. Perfecto. Dentro de nuestra propuesta fortalezcamos eso. Si esa es nuestro déficit, nuestro punto débil. Lo conceptual siempre tiene que estar presente y lo actitudinal también. Una cosa que les voy a insistir y que cuando hagan la presentación en grupo se va a evidenciar es esto de decir, hemos construido este producto, ya sea la propuesta, el material, los videos, lo que armen, debatiendo al interior del grupo. ¿Eh? Esto de fomentar lo colaborativo, de fomentar el respeto por la opinión del otro, de fomentar un posicionamiento acerca de, es importante no todos los contenidos se prestan para esto. Hay contenidos que sí, hay contenidos que no, pero no son objetivos que se logran con un material o con una clase, con una unidad, sino que son objetivos de mayor alcance que uno los piensa para ir dándoles un continuo a lo largo de toda la actividad que se propone. Calidad más que cantidad. Bueno, esto en educación a distancia es fundamental. Y vamos a ver que inclusive ahora que estamos en proceso de cambio curricular, en proceso de cambio curricular, para trabajar con créditos, etcétera, estamos viendo que no nos interesa tanto el volumen, las cargas horarias pesadas, intensas, sino más bien ir viendo todos los procesos que lleva adelante el estudiante para acceder al conocimiento, pero fundamentalmente en términos de calidad, que sean verdaderos aprendizajes más que cantidad. ¿Estamos hasta acá? Ustedes Sí, profe. con esto que vamos mencionando, em, van a ir viendo cómo les va a ir cambiando el chip acerca del prototipo original, ¿no? Bueno, estamos en ¿para qué? ¿Ven el para qué, no? Objetivos. Acá podemos tener objetivos de toda la unidad, de todo el programa, de toda la materia. Van a ver de dónde extraen ustedes los objetivos y objetivos concretos o específicos vinculados con los temas que ustedes van a desarrollar. Tengan en cuenta aquello que es posible realizar, ¿eh? Y que voy a tener, me refiero en términos de objetivos específicos, y que voy a tener la forma a través de las actividades y por lo tanto las producciones de los estudiantes, forma de comprobar que realmente se lograron o no esos objetivos. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? ¿Se Lo- refiere, profe, a las evaluaciones, a actividades evaluativas? Pueden pensar en actividades evaluativas, pero fundamentalmente, si yo me propongo que sean capaces de diseñar una unidad didáctica como objetivo, por ejemplo, es porque las actividades que le propuse dentro del módulo de la unidad esa me lleva a que puedan elaborar una unidad didáctica y que la producción final de esa actividad sea una unidad didáctica. ¿Se entiende? Entonces, el objetivo implica una serie de actividades que me va a permitir a mí alcanzar ese propósito. Formulo el objetivo,
planifico las actividades, genero una producción que es la que me permite a mí comprender si se logró ese objetivo o no. ¿Tá? No necesariamente es una evaluación, pero las actividades las vamos a evaluar, vamos a corregir, vamos a hacer una devolución. ¿Tá? Profe, dado que la cátedra no es nuestra, nosotros tomamos, por ejemplo, teoría de la educación y en el programa ya tiene sus objetivos. ¿Tomamos esos objetivos o tenemos que fabricar otros? Como quieran, lo que decíamos recién, si vamos a cambiar los contenidos, ¿se acuerdan que mencionamos eso? Si vamos a cambiar los contenidos, proponer otros, incluir, quitar, sacar, lo que fuere, es porque hay, em, hay decisiones que estoy tomando respecto de eso. En este caso, los objetivos los que querés cambiar, cuando plantees el proyecto, cuando los pongas, vas a decir, se cambiaron los objetivos por tal y tal motivo, ¿me entendés? Sean conscientes de las decisiones que toman. No las tomen porque sí, nada más, sino, bueno, nosotros vemos que es necesario cambiar porque no responde a lo que se propone dentro de las actividades que ustedes van a planificar, no son alcanzables, etcétera. Están mal formulados, lo que se les ocurra, ¿está? Alguien preguntó algo más por el chat que no. A ver. Bien, ¿estamos? Vamos hasta acá. Seguimos. Esperen que organice mi pantalla. Ah, fundamental ver qué son capaces de o no de hacer. Esto también estaba vinculado con el destinatario. ¿Se acuerdan que hablábamos recién de evaluar qué son capaces de hacer nuestros destinatarios, ¿sí? Nuestros estudiantes. No me voy a proponer objetivos complejos que yo sé que no son viables de alcanzar. ¿Estamos? Genera frustración eso también. Entonces, depende de las instituciones en las que estamos trabajando, entran en juego diferentes perfiles en la producción de materiales. Nosotros vamos a tener sí o sí un docente, tutor, autor, contenidista, experto en el contenido. Ustedes están por trabajar en su mayoría con asignaturas que son de su área de incumbencia, de sus disciplinas provenientes de las ciencias de la educación. Ahora, como yo les daba el ejemplo en la clase, primera clase que tuvimos, si yo tuviera que asesorar en el diseño de materiales, que va a ser la tarea más, la práctica profesional que más les va a tocar, por lo cual es importante que conozcan esto. Si yo tuviera que asesorar en el diseño de materiales para una carrera de ingeniería, de biología, de medicina, ¿puedo tomar decisiones respecto de los contenidos? ¿Puedo tomar decisiones respecto de los objetivos? ¿Puedo decidir acerca de qué actividades se van a desarrollar y qué no? Ojo, no es mi área de incumbencia. Yo no soy quien conoce esa disciplina. Esa disciplina que tiene una lógica propia. No es lo mismo enseñar química y matemáticas a enseñar didáctica. No es lo mismo enseñar historia a enseñar botánica. ¿Se entiende? Las lógicas en la construcción del objeto son diferentes. Son diferentes. En algunas, sí o sí, la secuencia es clave. En otras, el poder ir de un lado a otro no afecta a la construcción del objeto. Entonces, tenemos que ser muy respetuosos del autor, del experto, del profesor que conoce el contenido. Entonces, cuando trabajamos con otras disciplinas, entramos en un proceso de diálogo, de intercambio, de negociación, si se quiere, en donde lo que hacemos es
hacernos del conocimiento que tiene el docente de cómo se construye el contenido, el conocimiento, cómo aprende, cómo se enseña esa disciplina, para a partir de ahí poder ir sugiriendo algunas cosas. Podemos sugerir recursos, podemos sugerir actividades, podemos sugerir formas de organizar el contenido, pero el que tiene la última palabra es el profesor responsable. ¿Estamos? Por ahí nos queremos tirar de los pelos, porque no logramos eh, cambiar formas tradicionales de enseñar, recursos tradicionales, actividades tradicionales. Ni les digo cuando tenemos que trabajar con profesores que han desarrollado toda su práctica profesional en instancias presenciales y pasamos a lo virtual. Es sumamente compleja esta negociación y les digo porque hace más de 20 años que trabajo con materiales. Les puedo asegurar que hay docentes en los que uno se entrega directamente diciendo, bueno, hagamos lo que usted quiere, porque no hay forma de generar una innovación, porque eso es lo que tenemos que aprovechar cuando diseñamos materiales, de poder revertir las prácticas, innovar en la forma de acceder al conocimiento, de construir en las actividades, en los recursos. Hay veces que les dan ganas, les puedo asegurar, chicos, me han dado ganas de llorar de la desesperación que me da cuando no comprenden que se puede aprender de otra manera. No es necesario leer tres textos sumamente complejos que abordan lo mismo de la misma manera, pero porque son tres autores. Si hay uno solo que me da la información que yo necesito, trabajemos con ese. Por ejemplo, en términos de evaluación, carreras a distancia totalmente que siguen tomando las evaluaciones parciales, finales, en formato oral, memorístico, repitiendo la unidad que te tocó. Entonces, ¿para qué todo un camino de construcción, de actividades creativas, de reformulación, de análisis, bla, 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 si el examen va a ser teórico, memorístico? Entonces, fíjense que esas inconsistencias las van a encontrar en su actividad profesional. Por eso es importante que conozcamos hasta dónde podemos ir. El profesor responsable es el que tiene la última palabra en términos de contenidos, en términos de actividades, etcétera. No es el caso de ustedes ahora, porque ustedes ahora, como no van a llevar adelante esta propuesta en ninguna cátedra, podrán jugar como a ustedes les parezca, pero las decisiones que tomen tienen que estar fundamentadas, ¿eh? Y después algo que es importante considerar al momento de implementar las propuestas, sobre todo cuando son cursos, carreras, etcétera, es quiénes van a llevar adelante esto. Sobre todo en educación a distancia, pensamos que nosotros tenemos tutores que llevan adelante la propuesta, un profesor, generalmente puede haber un profesor que desarrolla algunas clases, pero el que corrige, el que hace el seguimiento de los estudiantes, etcétera, es un tutor. Por lo tanto, tenemos que pensar en todo el trayecto. Si yo propongo una actividad, por ejemplo, este caso, ustedes tienen que terminar, voy a exagerar, terminar la presentación de esta parte del proyecto para el miércoles que viene. El miércoles que viene presentan y tienen que comenzar a diseñar el material. Ahora, no tienen permitido diseñar el material hasta que no tengan aprobado el proyecto. Pero ustedes al otro miércoles tienen que presentar el material. ¿Qué significa? Que el tutor, en este caso yo,
tendría que corregir los proyectos de miércoles a miércoles con el tiempo suficiente para que ustedes puedan elaborar el material. ¿Se entiende? Y si yo me tomo toda la semana para corregir porque no me dieron los tiempos o porque son muchos estudiantes o por lo que fuere, ustedes llegan al otro miércoles y no disponen de tiempo suficiente y no disponen del insumo previo, que es el proyecto, para poder elaborar el material. ¿Estamos? ¿Qué sucedería? No pueden llegar a la actividad. Si lo hacen de manera muy rápida porque no obtuvieron la devolución a tiempo. ¿Y qué pasa si tienen que rehacer el proyecto? ¿Estamos? Entonces, piensen en, cuando planificamos las actividades, pensemos en quién tiene que hacer el seguimiento y las correcciones y la evaluación de esas actividades. ¿Está? Porque tiene que ser no es solo el estudiante el que produce, el que construye, sino hay un tutor, un profesor que hace un seguimiento, que asesora, que acompaña, hace las devoluciones pertinentes por el otro lado. ¿Estamos? Entonces, todo está vinculado con todo. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, acá vamos a hablar de trayectos, ¿eh? 2 unidades es nuestro trayecto. ¿Qué tipo de material voy a proponer? Yo les decía que partíamos inicialmente de esa estructura que era nuestro prototipo, ¿sí? Que nos va a servir de base, pero vamos a tener guías de lecturas que ya vamos a ver cómo se diseñan, vamos a tener una hoja de ruta, vamos a tener contenidos escritos, vamos a tener desarrollados en formato digital, me refiero, vamos a tener videos, vamos a tener orientaciones en el podcast, vamos a tener un aula virtual que de alguna manera nuclea todos los recursos. ¿Cuáles son los medios que vamos a utilizar para ese trayecto? ¿Qué tipo de actividades voy a proponer para ese estudiante? ¿Sí? Ya vamos viendo que hay una combinación importante de medios. ¿Dónde va a realizar las actividades el alumno? Nosotros estamos pensando en materiales para que el alumno de alguna manera pueda desarrollar actividades de manera autónoma. ¿Está? Ahora, esa autonomía significa que trabaja en un campus virtual y el tutor lo acompaña a través de los recursos que ofrece el aula virtual. Hay una combinación de encuentros presenciales físicos con presenciales sincrónicos, con asincronía en el aula virtual. Hay presencialidad y hay aula virtual no más. Entonces, ¿qué voy a desarrollar en cada una de las instancias? Eso tiene que estar perfectamente clarificado en el material. Y va a ser diferente pensar, lean el texto en su casa, a reúnanse en grupo y lean el texto en el aula presencial. Porque la recuperación, la actividad que voy a proponer, va a ser diferente. Una se traduce en un aula virtual posiblemente, la otra se traduce en levanto la mano y comento lo que leí en el aula presencial. ¿Qué requiere? Y acá viene competencias diferentes. Es distinto levantar la mano en el aula. Profe, ¿será que el autor quiso decir esto y esto? A tener que escribir eso mismo en un foro en donde no puede poner, profe, ¿será que el autor quiso decir? Tengo que redactar una respuesta que sé que la van a leer todos 1000 veces, no una, con lo cual no puede tener errores, tiene que ser clara en su redacción, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, todo eso tenemos que ir pensándolo en términos de proyecto. ¿Estamos? Sí, ¿Cuándo? profe. ¿Cuándo?
¿Cuántas horas de estudio nos va a llevar desarrollar esto? Esto si no lo saben calcular, sobre todo cuando es aprendizaje autónomo, es bueno que conversen con los docentes de cada espacio. Hay textos más complejos, podemos tener, ustedes les ha pasado a lo largo de su carrera, ¿no? Hay textos que son rebuscados en su redacción, que una página nos lleva horas porque la leemos, la releemos, porque es complejo de comprender. Hay textos que se leen solos, como se dice, ¿eh? Que es un continuum que no nos afecta. Entonces, y puede ser sumamente largo y sin embargo nos llevó menos tiempo que aquel que era mucho más complejo. Entonces, estas cosas hay que pensarlas, ¿eh? Discútanlas con su profesor si es necesario para que vean que les indique la complejidad de lo que se va planteando. Sobre todo cuando nos toca primer año, ¿eh? Sobre todo cuando nos toca un primer año que por ahí les hacemos trabajar bibliografías que utilizan una terminología que no está al alcance de los cursantes, ¿sí? Bueno, el tema del seguimiento ya vimos que ya lo mencionamos cuando hablábamos de las actividades, ¿no? En esto de pensar en un perfil de un docente tutor que hace el seguimiento, la mayoría de nosotros trabajamos con aulas virtuales, ya sea del Info, ya sea de Moodle, ya sea la que sea, que permite realizar un seguimiento de los estudiantes. Si no fuera a hacer a distancia nuestra propuesta, tenemos que pensar qué instancias de tutoría vamos a hacer, a través de qué espacios se van a entregar las actividades, etcétera. ¡Ay, qué apoyos! Miren, fíjense, parece ser una tontería hoy por hoy, pero comenzamos a introducir en los cursos de, de la maestría el uso de aplicaciones de inteligencia artificial para resolver las actividades. Entonces, nos vimos en la necesidad de incorporar enlaces a tutoriales y en la misma actividad el desagregado de cuáles serían los puntos para poder preguntarle algo y empezar a interactuar con la inteligencia artificial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vimos que teníamos cursantes de edades muy heterogéneas y muchos de ellos no sabían cómo interactuar con una aplicación de inteligencia artificial. Entonces, fue necesario incluir un tutorial. Si nosotros vamos a trabajar em, con contenidos que requieran alguna, alguna aplicación o el uso de algún recurso que no sea de conocimiento habitual de los estudiantes o requiera de ciertas orientaciones en detalles, tenemos que pensar en guías, tenemos que pensar en tutoriales, tenemos que pensar en otros sí, en otros apoyos a materiales adicionales, por así decirlo, para este tipo de actividades. ¿Estamos? Bueno, hasta acá estamos con lo que es el proyecto que es la tarea que vamos a producir hasta el 10, no, el 17 feriado sería que vamos a presentar para el 24. ¿Estamos? El 10, que es el congreso, les dije que conseguimos que no les cobren el ingreso, la inscripción. Pero sí les pediría que asistan, porque realmente hay ponentes de toda la Argentina, extranjeros. Va a estar muy interesante, va a haber muchas propuestas, muchos paneles. Aprovechen que es gratuito en el caso de ustedes. Lo que sí me aclararon es que no les van a dar el vasito, la cartuchera o no sé qué es lo que nos dan como para cuando uno paga la inscripción. Pero sí
certificado de aprobación. Me interesa en particular que participen de la conferencia de Valeria Odetti. ¿Tá? Eso sí me interesa en particular. ¿Por qué? Porque tiene una mirada muy práctica de lo que es la producción de materiales. Ella va a trabajar con cómo de alguna manera incluir la inteligencia artificial en todo lo que hacemos. Entonces, me parece que está bueno eso. ¿Mm? Pregunta sobre la... Profe, Sí, disculpe, ¿tiene algún flyer o los horarios de los conferencistas para compartir? voy a mirar si no está. En la página de la facultad seguro que está. Pero ya busco y En una les... virtual aparece, creo. En una virtual está, exactamente. Y Una virtual. Sí, sí, pero en Instagram. ya les me muestro. ¿Era 9 y 10 o 10 y 11? 10 y 11. Pero la puch. Bueno, en el Instagram, inclusive de UNE Virtual, Cied UNE es en realidad. Van a encontrar ahí, porque a mí me mandaron ayer, pero no llegué a compartirlo y se me fue. Ahí yo le comparto por WhatsApp, profe Lilia, no se preocupe. Gracias. Bien. Sí, si entran al Instagram de UNE Virtual, allí está todo eh, bueno, a mí me invitaron a participar de dos paneles. Pero me interesa fundamentalmente me interesa la conferencia inicial que creo que es el 10 a las 11. Esperen que ya les digo. El 10 a las 11 a las 1:30 o por ahí de la tarde, que es la conferencia de Valeria Odetti. Estoy buscando, chicos. Bueno, Valeria Odetti, acá está. Esa les. La de Valeria Odetti, chiqui chiqui, el 10 de septiembre. Bueno, dice la hora. Yo creo que es a la 1 de la tarde. Ya me voy a fijar bien, ¿eh? En, les comparto en el aula la agenda, ¿eh? Se las pongo en avisos de manera que estén atentos a, a las conferencias, ¿está? Que eso en algún momento me van a compartir. Me interesa que participen, chicos. La verdad que les va a ser muy interesante para todo lo que esté vinculado con la materia. Bueno, preguntas sobre esta especie de proyecto que tenemos que armar. Ya les aviso. Esté completo o esté incompleto, no van a desaprobar el proyecto, el parcial. Acá la idea es que si está incompleto o hay cosas que revisar, vuelvan a hacerlo. Pero sí o sí tienen que cumplir con la fecha. ¿Estamos? El 10 no vamos a poder presentarlo, el 17 es feriado por el Día del Profesor, por lo tanto recién sería la entrega el 24. Que el 24, según el cronograma que yo les pasé, no me acuerdo si les puse que era presencial o... No me acuerdo que les puse. Mm, mm, mm.
Esperen, aguántenme un segundito. Profe, volviendo al tema anterior, la conferencia de Valeria Odetti está programada para las 16:30. ¿Para las? 16:30. El 10. Sí, Bien. Sí, era la tarde, eso me acordaba. Bueno, perfecto. Les digo ya el cronograma. El 24 que habíamos visto. El 24 es presencial la actividad, ¿sí? Tienen el cronograma, ¿no? S- Se los pongo de nuevo acá. No, profe, el cronograma yo no encuentro en el aula, solamente el programa, la conformación de grupos. Ya les subo el cronograma. Lo subo Bueno, al aula. El 24 es presencial. La idea es que este proyecto lo presenten de manera, el proyecto del material que ustedes van a trabajar, lo presenten de manera presencial, lo defiendan, por así decirlo, lo expliquen a sus compañeros. ¿Está? Entonces nos encontramos el 24 a las 8 en el aula 2. Igualmente, como no podemos esperar hasta el 24, imagínense que después nos quedan prácticamente 6 clases. Entonces, vamos a ir avanzando con otras actividades en el aula virtual. Aparte de ustedes seguir avanzando con el proyecto, vamos a subir ya un material sobre el diseño de materiales en formato digital, cómo trabajar el texto, ¿eh? Las guías didácticas. ¿Para qué? Para que esas unidades que ustedes vayan a desarrollar tengan cada una su guía didáctica, independientemente de que después vamos a generar un video, a generar un podcast, a generar lo que venga, ¿está? ¿Se sí, entiende? profe, ¿Se entiende? sí, de 10. Sí, sí. Bueno, ¿alguna otra preguntita más? No, no. Profe, yo quería preguntar si el proyecto se entrega de manera física, sería impreso, o sea, se entrega virtual y después se defienden, digamos, En se el comentan. espacio tarea lo van a entregar, en un espacio tarea que vamos a habilitar para el 24. em, y ustedes lo presentan brevemente el 24 en la clase presencial. ¿Ah? Bien, Profe, una gracias. consulta respecto a eso. Sí, Eh, sí. nosotros tenemos que presentar el 24 o el 23, preferentemente, o el 24 durante el día lo podemos subir. No, 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 pueden subirlo al 24 durante el día porque si surge algo que haya que ajustar a partir de los comentarios de las devoluciones ese día en la presentación, lo pueden hacer, no hay problema. Bien, gracias. La idea no es construir entre todos, chicos, sobre todo. La coevaluación acá en este espacio es fundamental, ¿sí? Les puedo asegurar que, como les decía, en los años que tengo de experiencia en materiales, todavía por ahí algún tutor me dice, María, ¿no sería posible que cambiemos la actividad porque la palabra narrar no la entienden? 20 y pico años haciendo lo mismo y hay casos en los que me lo plantean. Porque los grupos, los estudiantes son diferentes, provienen de disciplinas diferentes y posiblemente para nosotros de ciencias de la educación narrar una práctica educativa es normal, habitual, etcétera, para otros no entienden. La narración está asociada a la literatura, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo es importante esto de nada es cerrado, nada es estricto, nada es definitivo. ¿Estamos? Bueno, chicos. Los dejo seguir trabajando y cualquier duda, seguimos en el aula. ¿Mm? Gracias, profe, que tenga buen día. Profe, que tengan lindo día. Adiós, adiós. La grabación la subo al aula también. ¿Mm? Bien, gracias, hasta luego.